Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que vamos a hablar un poco de cardio, pero también vamos a hacer un repaso para el parcial y vamos a sacarnos las dudas que podamos tener. ¿Les parece bien la idea? Sí, sí, buenísimo. Sí, profe, gracias. Así, recuerden que, bueno, hoy publicamos el trabajo práctico número 4 a partir de la 1 de la tarde. A partir de las 13 horas va a estar subido el trabajo práctico obligatorio hasta las 23:59 del domingo. Va a ser antiinfecciosos, o sea, antibióticos, antivirales, de lo cual estuvimos hablando la vez pasada. Así que bueno, vamos a tener ese práctico para hacer, que les va a servir además de repaso para el examen. Creo que es fundamental que lo hagan. Y, y bueno, vamos a hacer también un repaso del resto. Vamos a empezar con cardio, así dejamos el repaso para lo último, que es donde seguramente tendremos a la mayoría conectados. Así que bueno, vamos a empezar con esto, que es una de las bolillas, podríamos decir, complicadas, porque es larga. Yo voy a hablar hoy de una parte, no la voy a hacer toda hoy, así me dejo lugar para la parte práctica. Bien, esperen, ¿se ve lo que estoy compartiendo o no? No, aún No, no, profe, profe. todavía no compartió. Todavía no compartí, bien, espérate. Ahora probablemente... ¿Ahí sí se ve? No, no se ve aún. No, ¿Todavía profe. no? A ver, esperen. Ahora sí. Sí, a ver. Sí, se ve, profe. ¿Ahora se ve bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la hipertensión arterial. Esta es la forma de abreviarlo. HTA, hipertensión arterial. ¿Cuáles son los factores responsables de tener una presión arterial alta, ¿no es cierto? Una es el gasto cardíaco. Es el volumen de sangre que bombea el corazón por minuto. Segundo, el volumen plasmático. Y tercero, las resistencias periféricas. O sea, resistencias periféricas, podemos hablar de arterias y venas, ¿no es cierto? Así que bueno, los fármacos que vamos a utilizar para normalizar esta hipertensión disminuirán algunos de estos factores. Bien, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial? Son generalmente 120/80, sistólica y diastólica respectivamente. Estos valores que yo pongo acá como normales, ¿son normales, por ejemplo, en una persona de 80 años? No. No. ¿O puede aumentar un poquito lo que uno le dice la máxima, la sistólica? Por ahí, un 130, 140 en una persona de 80 años no estaría tan complicada y Es tampoco... más esperable, sí, profe. ¿Qué? Por eso, pueden Es más, cambiar un poquito. A ver, ustedes cuéntenme un poco de su experiencia, qué es lo que generalmente ven. resistencia más en la parte periférica de las venas donde tomamos la presión, siempre tienen como un pulso más duro y algunos también tienen el pulso un poco más débil, pero se da más en general la tensión alta, o sea, siempre están en 130, 140, 70 de diastólica, es algo más
esperable en esa edad. Obviamente tienen procesos fisiológicos, ya lo vimos en fisiología, lo vimos también en otras materias, que es algo, igual que la temperatura que se les baja, pierden un poco de temperatura. Son Exacto. cosas esperables a esa edad. ¿Es por la cantidad de medicación que toman? No, no siempre por eso. No siempre es por la medicación. O sea, la persona cuanto más grande es, probablemente tenga alguna placa de ateroma más en las arterias. Esas arterias perdieron esa capacidad de contracción, o sea, la pared está como más rígida. Todo esto hace que sea un poquito diferente. Ahora, o sea, estamos hablando de valores dentro de la normalidad. O sea, si nosotros tenemos a alguien que tiene 190, 100, y estamos complicados, por más que sea grande o sea chico, ¿no es cierto? Entonces, seguramente esas personas están medicadas con un cardiólogo que se está ocupando. Entonces, pero bueno, tomamos como referencia 120-80. Esto puede variar siempre, hay una variabilidad que puede ser que hasta un 13-8, o sea, cuando la máxima o la sistólica se dispara un poquito, puede ser por un tema de, ¿cómo se llama? Por un tema emocional a veces. Además, muchas veces el paciente, nosotros le tomamos la presión, viene, por ejemplo, a la salita, se sienta y le tomamos la presión. Pero esa persona vino caminando. Entonces, tenemos que dejarlo esperar un momentito. La forma ideal es acostarlo. 10 minutos más o menos tienen que Claro, esperar. 10 minutitos, acostarlo y tomar la presión cuando ya el paciente esté un poquito más tranquilo. ¿Se entiende? Además, si no, lo hacemos respirar, una inhalación profunda, una exhalación profunda, y entonces seguramente la presión va a ser mejor si por ahí la tomamos una vez y no dio dentro de los parámetros, o me dio bastante más. Acá me pones, Elizabeth, hasta 140-90 es normal. Sí, ya un 140-90 estás bordeando o flanqueando el límite. No tanto por los 140, sino por los 90. Es mucho más peligrosa la diastólica que la sistólica. O la sistólica muchas veces se puede disparar por un tema, como dije recién, emocional, o estrés, o nervios, pero la diastólica no. Entonces, si sube, hay que tenerle consideración. Después, con respecto a, en el tema de tomar la presión, como les decía, siempre acostados, siempre tranquilos. Acá me pone Joana, tener en cuenta que no haya fumado. Sí, obviamente hay un montón, o que no haya tomado alcohol. Probablemente el alcohol me baje algo la presión. Así que bueno, hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando uno toma la presión. ¿Sí? También puede ser si ha tomado medicación previamente, viste que hay algunos medicamentos que te pueden subir la presión. Hay medicamentos donde me puede dar incluso hasta taquicardia, en fin, hay un montón de cosas que hay que tener cuando uno le toma la presión y nota que la presión no es normal. Además, bueno, el enfermero tiene que recomendar, si ve una presión anormal, de que el paciente vaya y visite a su médico con celeridad, ¿no es cierto? Más cuando son presiones medias complicadas. Otro tema que es importante hablar en la presión es que no se me junten la máxima y la mínima, o la sistólica y la diastólica. Generalmente cuando, por ejemplo, tenemos un 120-100, y eso está un poco complicado, o un 130-110, o un 100-90, ahí las cosas pueden estar bastante complicadas para el paciente. Entonces, es fundamental
ver que no estén estas dos presiones cercanas. Otro tema a tener en cuenta en el momento de tomar la presión, lo mejor para tomar la presión es el aparato para tomar la presión y el estetoscopio. O sea, hay todos estos sistemas nuevos de tomar la presión en forma automática, que se inflan solos y qué sé yo, tiene que ser un aparato de muy buena calidad y además de ser buena calidad, tiene que estar perfectamente ubicado en el brazo, que el paciente no se mueva, en fin, una serie de elementos que muchas veces los pacientes lo usan solos a este tipo de aparatos y a veces cometen errores y les da presiones que nada que ver con lo que realmente tienen. Entonces, es un tema también a tener en cuenta. Acá pone Joana que hay que hacer un control por los motivos que explican. No solo puede ser que sea hipertensión, sino ver las situaciones por las que pasa. Obviamente, pero te digo, Joana, si vos ves en un paciente que la mínima o la diastólica ha aumentado considerablemente, generalmente no tiene mucho que ver con las situaciones que pasan. Ahí ya tenés un problema que es a tratar. Bien. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. El corazón disminuye su capacidad de contraerse, por lo que su posibilidad de bombear suficiente cantidad de sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo se ve disminuida. ¿Qué pasa? El corazón disminuye esa capacidad de contraerse, por lo cual para bombear sangre tiene dificultades y sobre todo para satisfacer las necesidades metabólicas de ese organismo. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, puede ser que se desaten progresivamente estas otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial crónica, o sea, tener una hipertensión permanente, puede haber un infarto de miocardio, puede haber una arteriopatía coronaria, o sea, un problema en toda la parte de las coronarias, y también se puede desarrollar o desencadenar diabetes. O sea, la diabetes es una enfermedad cardiovascular, o sea, está ligado, podríamos decir, estrechamente. ¿La hipertensión, profe? ¿Qué? Está ligado a la diabetes, está ligada a la hipertensión. Está ligada a la hipertensión. O sea, un diabético, no a la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca. Un diabético va a tener problemas cardíacos seguro. Un diabético, sobre todo, un insulino dependiente. O sea, diabetes tipo 1. Esos son los que generalmente van a tener problemas cardíacos hasta llegar a una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca también es por ida y vuelta, puede hacer que el paciente desarrolle diabetes. O sea, como les decía, la diabetes es una enfermedad complicada y hay que tener muy en cuenta un montón de elementos cuando uno evalúa a un diabético. Bien, signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Una es la disnea de reposo o esfuerzo. O sea, cuando ustedes ven que un paciente es como que respira fuerte o que se cansa, que está, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se ata los zapatos y se lo escucha que está respirando y le cuesta. Más si hacen algún esfuerzo. También cansancio y un edema periférico o pulmonar. Estos son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Esto se entiende bien hasta acá? Sí, profe.
Bien. Sí, profe. Después tenemos otra que es muy... Profe, Sí. una pregunta. ¿La insuficiencia cardíaca es audible con el estetoscopio o no? Mirá, la insuficiencia cardíaca, lo que pasa es que tiene que ser muy avesado el clínico o, o el cardiólogo, o sea, para con el estetoscopio. Lo que pasa es que, como te decía, ya tiene una disnea de reposo-esfuerzo. O sea, eso se escucha sin estetoscopio. ¿Se entiende? O sea, no con el estetoscopio lo vas a escuchar mejor todavía. Pero tenés que tener el oído entrenado, pero se escucha prácticamente sin estetoscopio. El cansancio es el que te refleja el paciente. Y el edema periférico o pulmonar, sí, ahí podés escucharlo. O sea, es importante, o sea, vos vas a escuchar con el estetoscopio que no suena bien ese paciente. Entonces puede tener un problema pulmonar que generalmente está ligado a un problema cardíaco. ¿Me seguiste ahí? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a la cardiopatía isquémica. Se da por un estrechamiento de las arterias coronarias, lo que se conoce como arteriopatía coronaria, cuya causa fundamental en el adulto es la ateroesclerosis. O sea, la cardiopatía isquémica es que empieza a faltarle irrigación al corazón. O sea, ¿por qué? Por un estrechamiento de las arterias coronarias, cuya causa fundamental en el adulto es la aterosclerosis. Son placas de ateroma que van achicando la luz de esas arterias coronarias. A medida que progresa la arteriopatía coronaria, el miocardio no recibe oxígeno suficiente y aparecen los síntomas de la angina de pecho o cardiopatía isquémica. Un dolor torácico que cede inmediatamente con la administración de nitroglicerina. El tratamiento farmacológico estará dirigido a mejorar la oxigenación cardíaca, permitiendo al paciente a volver a sus actividades cotidianas y evitar así la aparición de una insuficiencia cardíaca, arritmias o infarto de miocardio. Bien, a medida que progresa esta arteriopatía coronaria, el miocardio no recibe oxígeno, como decíamos recién, y aparecen la famosa angina de pecho o cardiopatía isquémica, que es un dolor en el tórax que es muy, muy profundo. Parece como si les hubiera pegado una patada a un elefante, más o menos, y ese dolor se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, o sea, hacia el brazo del lado del corazón. Incluso puede dar un dolor en la base de la mandíbula del mismo lado. ¿Algo de todo esto ustedes lo han visto en alguna otra materia? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Exacto. A veces ese dolor se le dice retroesternal cuando se va hacia el cuello, hacia la espalda, y nos decía la profe en anátomo que a veces se puede confundir con una gastritis, y es muy importante evaluarlo. Sí, puede confundirse con una gastritis, pero les cuento que es un dolor, es muy agudo, Es un dolor que parece, como les dije, como si le pateara el pecho a un elefante, más o menos, y se irradia todo hacia la izquierda, o sea, hacia el brazo, hacia la base de la mandíbula, que prácticamente es difícil de errarle. Una vez estábamos en Mar del Plata, estábamos jugando al truco con unos amigos y había uno que empezó mientras jugábamos al truco con un dolor así. Dice, no, será un esfuerzo que hice, qué sé yo. Al otro día lo internaron. Así que, y yo le dije, mirá, no es común que tengas ese dolor tan agresivo.
a nivel del pecho y que se te irradia al brazo y a la mandíbula. O sea, es casi patognomónico de este tipo de cosas. Entonces, es bastante fácil, no fácil. Además, el paciente realmente necesitamos ahí darle nitroglicerina para que esa cardiopatía isquémica se controle, y bueno, y después tendremos que hacer un tratamiento farmacológico dirigido a mejorar la oxigenación, y esa oxigenación se va a lograr que destapando o haciendo algo para que esas arterias coronarias mejoren el pasaje de sangre y la insuficiencia cardíaca empiece a mermar. Recién hablamos de arritmias cardíacas también, y esto tiene que ver con la conducción del impulso eléctrico que despolariza las células miocárdicas. O sea, hay un cambio en este impulso eléctrico que hace que el corazón no lleve un ritmo acompasado. Ese ritmo se ve alterado y, por ejemplo, una de las arritmias, podríamos decir, clásicas o que más se dan son las extrasístoles. El corazón parece que hace 1, 2 y como que para un momentito y arranca nuevamente, y es como si compensase esa, ¿cómo se llama? Ese pulso que no dio. Entonces eso lo sentimos en el cuello, como que paró el corazón. Son bastante desagradables. Yo he tenido bastante de esto, de arritmias de tipo de extrasístoles. Y bueno, y en el caso mío eran nerviosas y se trataron con algún tranquilizante en su momento, pero me querían dar, por ejemplo, carvedilol o alguna cosa, y realmente me empeoraban. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas arritmias. Así que bueno, estas causas pueden ser alteraciones estructurales del miocardio, enfermedades sistémicas. A veces podemos tener una arritmia cardíaca por fármacos. Hay fármacos que me pueden cambiar o me pueden diferenciar esa conducción del impulso eléctrico que despolariza las células miocárdicas. También puede haber trastornos electrolíticos, y los síntomas de estas arritmias son anomalías sintomáticas del electrocardiograma hasta episodios graves y potencialmente mortales. Los fármacos van a intentar normalizar este ritmo cardíaco, ya sea bloqueando la conducción o alterando la actividad automática. O sea, de esa manera van a acomodarse estas arritmias cardíacas y que el corazón vuelva a un latido normal. Profe, disculpe, ¿usted dijo que una arritmia es una extrasístole? No. Una extrasístole es un tipo de arritmia. Claro, tengo entendido que era un latido de más, que no significaba arritmia. No. Por ejemplo, está considerada dentro de las arritmias. Ah, bien. O sea, extrasístole es un latido de más, pero es un latido de más porque tiene que compensar que el corazón paró. O sea, por ejemplo, el corazón para y de golpe hace 2 juntos. Entonces es una arritmia porque cambió el ritmo. Eso quiere decir arritmia. Sin ritmo. ¿Me seguís con esto? Entonces, dentro de las arritmias cardíacas, una es la extrasístole. Después tenés varias, podés tener una taquicardia, podés tener una bradicardia, podés tener un montón de cosas, de tipos de arritmias. Claro, por ejemplo, habíamos visto la fibrilación auricular, una de las más comunes de bloqueos cardíacos. Por eso le preguntaba. Claro, lo que pasa es que una fibrilación auricular ya es
es una arritmia donde estás complicado. O sea, yo estaba hablando de arritmias que son compatibles con el seguir andando, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, extrasístoles y me agarran de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando te hayas hecho todos los controles, tengas hayas hecho, yo siempre les recomiendo a todas las personas que se tienen que hacer un examen cardíaco por lo menos una vez por año. ¿Y ese examen cardíaco de qué depende? Un electrocardiograma de esfuerzo y también puede ser un ecocardiograma. Con eso no le van a errar viendo cómo está nuestro corazón. Y para ver ese grado de acumulación de placas de ateroma en nuestras arterias, que es cuando estas arterias, su luz se ve disminuida por que se han coleccionado placas de ateroma, es muy importante hacer de vez en cuando una ecografía de las carótidas para poder ver, ahí vemos exactamente cómo están el resto. Si en las carótidas está bien, el resto lo más probable es que esté correcto. Entonces, ese es uno de los estudios que conviene hacer para tener la plena seguridad que nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema venoso y arterial está correcto. Así que eso es muy importante. Bien. Entonces, nosotros cuando tenemos hipertensión arterial, tenemos que ver cómo hacemos para poder bajarla a esta hipertensión. ¿Cómo hacemos para bajar la presión? Entonces, lo que tenemos que ver, una de las cosas que podemos utilizar son los diuréticos. Y los diuréticos se clasifican en diuréticos de bajo techo o tiacídicos, como la hidroclorotiazida, la indapamida, la clortalidona, que son de vía oral, y de alto techo o de lasa, como la furosemida. Esto es vía oral y parenteral, puede ser intramuscular o intravenoso. También, como les decía, puede haber por vía oral. Después tenemos diuréticos ahorradores de potasio, que son antagonistas de la aldosterona, espironolactona y eplerenona, bloqueadores de los canales de sodio, la amilorida, y también esto se utiliza por vía oral. Después tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetolamida, también es por vía oral. Los osmóticos, como el manitol, que son de vía parenteral. Así que bueno, vamos a darles un poquito, vamos a aclarar un poquito cómo es cada uno. Vamos con los de bajo techo. Hidroclorotiazida, indapamida, clortiladona. Estos van a inhibir el cotransporte cloro-sodio en la parte inicial del túbulo contornado distal. Esto tiene un efecto vasodilatador directo. O sea, al dilatarse la arteria, logramos que baje la presión. Entonces, ¿cuándo vamos a usar un diurético de bajo techo? Cuando la hipertensión sea leve o moderada. Puede haber edema cardíaco, renal y hepático por uso de corticoides y estrógenos. RAM de un diurético de bajo techo. Cansancio, hipopotasemia grave, hipotensión, o sea, puede bajar mucho la presión, y puede aumentar el riesgo de toxicidad renal de los AINES. AINES vimos en la segunda bolilla. ¿Y qué AINES pueden ser los que den toxicidad renal? Puede ser un ketorolac, puede ser un diclofenac, puede ser un ibuprofeno. Así que
disminuye la excreción del litio también como RAM. Vamos a los de alto techo, la furosemida. Este diurético de alto techo inhibe el cotransporte de cloro-sodio y potasio en la rama ascendente de Henle. Son potentes, eliminan hasta el 25% del sodio. Va a haber dilatación venosa. Usos: edema pulmonar grave. Que haya un problema cardiovascular agudo. Así que bueno, podemos usarlo en urgencias hipertensivas, o sea, en un paciente que haya subido mucho la presión, entonces podemos, en ese tratamiento que tenemos que hacer rápidamente, podemos utilizar un diurético de alto techo. ¿Cuáles son las RAM? Puede dar hipopotasemia, puede dar acúfenos. Acúfenos son esos ruidos en los oídos que parece que a uno lo vuelven loco, discrasias sanguíneas, ototoxicidad, hasta llegar a un colapso circulatorio. Aumentan la concentración de ácido úrico y de glucosa en sangre. O sea, nosotros dando un diurético de alto techo en un paciente que tenga problemas de diabetes, tenemos que tener mucho cuidado porque me puede aumentar la glucosa en sangre. Entonces, como ustedes ven, todos los medicamentos tienen una parte buena y una parte mala, en el sentido de que nos puede dar una reacción adversa y que tenemos que corroborar todas las otras comorbilidades que puede tener este paciente. Bien, vimos los de bajo techo, los de alto techo, ahora vamos por los ahorradores de potasio. Son antagonistas de la aldosterona. Estos son la espironolactona y la eplerenona. Solo pacientes con función renal adecuada y niveles normales de potasio son en los que lo puedo utilizar. Reacciones adversas. Arritmias por hipopotasemia. Me baja el potasio y puede darme, esta es otra de las posibilidades que se dé una arritmia. Puede haber deshidratación. Se potencian con antihipertensivos. Si le estamos dando un antihipertensivo al paciente y además le damos un diurético ahorrador de potasio, probablemente estemos con un problema además, ¿no es cierto? Además, son bloqueantes de los canales de sodio. Se suma en insuficiencia cardíaca congestiva, cuando se desea un efecto diurético sin hipopotasemia. Las RAM son los signos de hiperpotasemia y generalmente dan arritmias cardíacas. O sea, en los ahorradores de potasio tengo que tener muy en claro que no, o sea, si me baja el potasio, voy a tener una arritmia. Entonces, si el paciente ya tiene alguna arritmia, este tipo de diurético vamos a tener que olvidarlo. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, otro tipo de diuréticos. Enzima que desempeña el papel de mantener el equilibrio iónico entre agua y sales. Acetazolamida. Tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, secundario, cerrado y maligno. Epilepsia, mal de la altura en escaladores de la montaña. Y la RAM que puede tener es poliuria, anorexia, sabor metálico y acidosis metabólica. Poliuria es que el paciente esté orinando permanentemente o muy, o sea, que tenga ganas de orinar muchas veces. Mucha cantidad. Muchas veces, ¿o no? Sí, decime. ¿Cómo es la poliuria, profesor? Poliuria es que o sea, que orina muy seguido y mucho.
o sea, este es un signo de la diabetes. En la diabetes, esto todavía no lo vimos, capaz que lo vieron en otra materia. En una diabetes tipo 1, generalmente uno de los signos que se dan son la poliuria, la polifagia y la polidipsia. O sea, el paciente orina mucho, toma mucho líquido y come mucho. Entonces, esos son 3 signos fundamentales para diagnosticar un diabético. Pero la poliuria sola puede estar dado por un diurético, y un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. Así que bueno, por eso, todas estas cosas muchas veces es bueno tenerlas en cuenta. Bueno, y los diuréticos osmóticos, como el manitol, vamos a aliviar sintomáticamente el edema, oliguria en insuficiencia renal aguda, edema cerebral, hipertensión ocular elevada. En estos casos lo vamos a utilizar. Y la RAM es un desequilibrio entre líquidos y electrolitos. Esto no es bueno, un desequilibrio entre líquidos y electrolitos en el cuerpo. Y después tenemos diuréticos, que son medicamentos fitoterápicos, como la yerba meona, la barba de choclo, la cola de caballo. Son formas naturales de que el paciente orine más y de esta manera poder acomodar la hipertensión que posee. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a la vuelta, vamos de esta pausa de 10 minutos, vamos a charlar un poquitito más de cardio y vamos a ver lo que les tengo preparado para repasar para el examen. ¿Les parece bien? Sí, buenísimo, profe. Sí, así que bueno, en estos 10 minutos aprovechen para preparar consultas que tengan o capaz que se disipan solas las consultas cuando vayamos viendo los temas. ¿Les parece? Buenísimo. Muy bien. Sí. Voy a cortar la grabación un ratito y hacemos una pausa de 10. No había puesto para grabarlo, pero bueno, lo voy a compartir el video, si lo puedo compartir, se los voy a compartir lo voy a subir a la cursada, ¿les parece? Muy lindo el video. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy lindo video. La verdad que muy bueno. Así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir con lo que estábamos. Habíamos terminado de ver los diuréticos. Y así terminamos con esto. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener con los diuréticos? La primera es valorar la función renal y la diuresis. Profe, Sí. ¿puedo compartirle una experiencia? Me pasó que en el hospital tuve que atender a una paciente, bueno, tomarle la presión, y ella, por ejemplo, cuando le voy a poner el saturómetro, me marcaba la frecuencia cardíaca en 48. Y la verdad que me llamó mucho la atención, y bueno, voy y aviso a la doctora que estaba de guardia, y me dice, ¿sabes qué debe pasar? Dice, esta señora debe estar tomando beta-bloqueadores. Y bueno, sí, nos fijamos en la lista de la medicación de la señora, y le habían agregado también tomaba antihipertensivos, porque la señora tenía arritmias. Claro. Y siempre con la presión muy elevada, entonces le agregaron amlodipina de 10 a todo lo que tomaba. Y bueno, y me decía que esas personas manejan esa frecuencia cardíaca. Sí, por ahí es un poco baja, pero... Sí, entre 48 y 50, me dijo la doctora. Por eso, es baja, pero bueno, sí, pasa que baja bastante por el hecho de usar
bloqueantes y todo eso, realmente por ahí uno se pega un susto, como te lo pegaste vos. Claro, yo por eso salí, dije yo, doctora, le digo, me pasa esto, y no, y bueno, y ahí me explicó ella por qué era. Tal cual. Así que bueno, muy buena la experiencia, es bueno contar estas cosas porque sirve para el resto, ¿no es cierto? Que a veces que te pasa una cosa de esa y no te asustas tanto. Por ejemplo, me pasó con mi papá, que un día me llama por teléfono y me dice, no te asustes, tengo 35 pulsaciones, 38 pulsaciones, seguramente estoy haciendo una insuficiencia muy importante, vení despacio, llamá a la emergencia, y efectivamente le tuvieron que poner un marcapaso. O sea, después siguió viviendo unos cuantos años más, pero vos fíjate que lo importante del paciente de no asustarse, ¿no? Y hacer lo que hay que hacer. Pero bueno. Claro, yo en este caso no le dije nada a la señora, nada, le dije que le iba a consultar a la doctora algo, y bueno, fui, le dije, y bueno, ahí vino la doctora a verla, y bueno, le hicimos una entrevista, qué medicamentos estaba tomando, y bueno, después nos fijamos, y bueno, sí, le habían agregado. Así que bueno, vamos con las precauciones que dijimos de los diuréticos, que tenemos que ver la función renal del paciente, y la diuresis es cómo viene orinando, dosis menores y primera hora del día, vigilar la presión arterial, fundamental, pacientes tratados con diuréticos de Lassa y tiacídicos deben recibir dieta rica en potasio, salvo en la insuficiencia renal. Los pacientes diabéticos, como les dije cuando estábamos hablando, posible hiperglucemia. Con los ahorradores de potasio, cuidar signos de hiperpotasemia, como son las náuseas, cefalea, las arritmias cardíacas. Estos sumados a AINES, aumentan la posibilidad de hiperpotasemia. AINE más diurético disminuye el efecto del diurético. Las determinaciones periódicas de electrolitos en plasma, el peso del paciente y el alcohol más diurético me va a dar hipotensión. Todas estas cosas, yo ahora después se los voy a subir a este PowerPoint para que los vayan viendo. Esto ya es tema del otro parcial, pero bueno, para que les queden claro. Ahora vamos a ir a hacer el repasito ese que yo les decía, que les traje, que armé un repaso. Vamos a ver dónde lo tengo. Muy bien, y vamos a ver si lo podemos ir haciendo juntos. ¿Se ve bien? Sí, profe. Esto sí. También se los voy a subir a la plataforma para que la tengan. Bien, primero, ¿qué es un medicamento según ANMAT? Porque les cuento que es fundamental esto para que ustedes lo tengan en claro. Muchos alumnos, esta bolilla, la número 1, la cuelgan un poco, y es una bolilla de definiciones que va a hacer que toda la materia después sea más sencilla cuando tenemos claro las definiciones que se utilizan para todo lo demás. Pues si estamos hablando de medicamento y no sabemos lo que es, se complica bastante, ¿no es cierto? Así que vamos a charlar un poquito de todo esto. Bien. Un medicamento, según ANMAT, es toda la preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención diagnóstica y o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficios de la persona a quien se le administra. O sea, es una preparación o producto farmacéutico que lo vamos a utilizar para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o estado patológico,
o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de ese paciente. Después tenemos qué es un principio activo o una droga farmacéutica. Toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural o sintético que poseyendo un efecto farmacológico específico se emplea en medicina humana. Ahí recién me pusieron que no estaba grabando. Me parece que sí estoy grabando. ¿Está bien el tema de la grabación? Sí, profe, está grabando. Sí, se está grabando. Perfecto. Este es un tema fundamental, chicos, la fecha de vencimiento. Es la fecha que está colocada en la caja, en la etiqueta. Y cuando, por ejemplo, dice 3 de mayo del 2021. Estamos a 30 de abril. Hasta el 3 de mayo lo puedo usar. Después no lo utilicen. Porque eso de que 3 meses más, 6 meses más, eso que si ustedes ven un medicamento que está vencido, que lo van a dar a un paciente, antes que nada vayan y hablen con el médico, pero no lo den si está vencido. La fecha de vencimiento es una aplicación e interpretación directa de los conocimientos obtenidos a partir de estudios de estabilidad del medicamento. ¿Les quedó claro esto? Porque es fundamental. Porque se utiliza mucho eso de, no, si el medicamento 3 meses más anda bien. No sé si anda bien. Por algo tiene una fecha. Bien, farmacodinamia. Estudia los... Profe, sí, una consulta, Valentina. porque se me había estado haciendo un poco de lío. No lograba entender la diferencia entre el principio activo y el nombre genérico. Se me había hecho un lío ayer cuando me había puesto a ver eso mejor. Mirá, el principio activo es el elemento, el fármaco, y la monodroga es o sea, el fármaco sin los excipientes. O sea, los excipientes son los elementos que van a conformar ese comprimido, esa cápsula, eso, lo que vos, o sea, la forma farmacéutica que vayas a utilizar. Y con respecto a la monodroga es, por ejemplo, hoy en día, antes, hace un tiempo atrás, por ejemplo, ibas a recetar amoxicilina. Amoxicilina es el principio activo y es la monodroga. Ahora, antes se ponía, qué sé yo, la marca comercial, Amoxidal, Trifamox, qué sé yo, no sé, hay un montón de marcas de amoxicilina. Pero hoy en día tenés que recetar por principio activo y por la cantidad de ese principio activo. Si es 500 miligramos, si es 875, si es 1000 miligramos o 1 gramo, que sería su equivalencia. ¿Se entiende esto? Sí, ahora mejor porque me he hecho el lío. Bien, y esto es algo que también patinan muchas veces, que es la farmacodinamia. Va a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, cómo el fármaco va a modificar el organismo. O sea, yo voy a tomar un ibuprofeno y cómo ese ibuprofeno va a modificar a mi organismo. ¿Qué es lo que va a hacer en mi organismo? Esa es la farmacodinamia. A ver si... Y la farmacocinética, que no la puse acá, es lo que el organismo, o sea, cómo el organismo trabaja sobre el fármaco. Es exactamente al revés. Entonces, diana es la molécula a la que un fármaco se le une selectivamente para poder ejercer un efecto por un enlace iónico, covalente, hidrófobo, reversible, irreversible. Esto ustedes lo tienen que haber visto en alguna otra materia, el tipo de enlaces. Después tenemos dianas. ¿Qué es una diana? Son dianas, proteínas con función fisiológica
que van a mediar efectos de sustancias reguladoras endógenas, hormonas, neurotransmisores, etc. Y se las conoce también a estas dianas como receptores. Los agonistas son los fármacos que producen fenómenos cualitativamente semejantes a las sustancias endógenas que tenemos nosotros, que actúan sobre dichos receptores, se denominan agonistas del receptor, o sea que estimulan a ese receptor. Tipos de agonistas. Van a haber puros o totales, cuando producen un efecto máximo, y parciales, que no llegan a producir ese efecto máximo. Los antagonistas son aquellos que al unirse al receptor impiden que la sustancia endógena o cualquier otro agonista se una o lo estimule. O sea, impiden que se pueda unir cualquier otro agonista. Tipos de antagonistas. Tenemos los competitivos, que se unen al mismo sitio del receptor que los agonistas. Los que no van a competir, que se unen a otra parte de la molécula del receptor. Entonces el agonista se puede unir, pero no activarlo. Después tenemos los mixtos, que según la concentración pueden actuar como competitivos o no competitivos, o sea, pueden trabajar como estos dos que vimos anteriormente, o irreversibles, que no se disocian del receptor. Una vez que se unieron, no se pueden desasociar. Farmacocinética. Esto recién se los dije así muy sencillito. Estudian los procesos que determinan la duración de acción del fármaco, es decir, cómo el organismo modifica ese fármaco. Para que se acuerden cómo el organismo va a modificar el fármaco, acuérdense del acrónimo LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Liberación de ese principio activo. Por ejemplo, tome ibuprofeno, ¿cómo voy a liberar ese principio activo que sobró? Absorción del, ¿cómo se llama? Del ibuprofeno. ¿Cómo voy a absorberlo? ¿Cómo lo voy a distribuir? Obviamente, si esto se distribuye, tenemos que tratar que este principio activo llegue a sangre para que haga efecto. Metabolismo. Algunos dan metabolitos y otros se activan, como los profármacos. Y la excreción del fármaco o de sus metabolitos. Biodisponibilidad. Esta es la fracción o porcentaje de una dosis administrada, por ejemplo. Les doy un ibuprofeno 600, les doy 600 miligramos de ibuprofeno, que tiene que llegar inalterada al flujo sanguíneo. O sea, la biodisponibilidad, por ejemplo, si yo doy un fármaco, por ejemplo, un corticoide, lo doy por vía endovenosa. ¿La biodisponibilidad que voy a tener va a ser buena o va a ser mala? Sí, va a ser buena. ¿Por qué? Porque voy a tener una biodisponibilidad del 100%. Si yo lo doy en forma endovenosa, la droga pasa a sangre instantáneamente. Entonces, voy a tener una biodisponibilidad del 100%. Ahora, si yo le di un corticoide por boca al paciente y tiene que pasar por todo el tracto gástrico y recién cuando llega a sangre no me va a llegar el 100%. Primero que va a tardar por lo menos 2 horas y después esa biodisponibilidad va a ser menor. Entonces, recuerden... ¿Qué? ¿Y cuando es sublingual? Sublingual voy a tener una biodisponibilidad bastante más rápida, pero no del 100%. Va a llegar, o sea, tengo mucha inervación e irrigación debajo de la lengua, va a pasar rápidamente a sangre, pero no es lo mismo que
cuando yo doy algo endovenoso, ¿no? La circulación es muchísimo más rápida, el lote es instantáneo y la biodisponibilidad es del 100. Ponele que en un sublingual estés alrededor de un 75. No es lo mismo, pero bueno, vos fíjate que el efecto en un sublingual, a los 20 minutos más o menos ya tenés un efecto. Obviamente, acá como pone Antonella, depende de la droga y la vía de administración, cómo va a ser la biodisponibilidad. Eso es así. Va a depender de la droga y de la vía de administración. Vía de administración parenteral es más rápido, o sea, parenteral endovenosa. Ahora, intramuscular, un poco menos. Después tenemos sublingual, después tenemos oral, sublingual es oral también, pero a lo que voy. Tomamos un comprimido por vía enteral y la verdad que va a tardar bastante más. O sea, esto tienen que ver, les pido que pongan bastante atención en esto, porque es muy importante la biodisponibilidad de la droga. Vías de administración, vía enteral, vía parenteral, vía tópica o local. Dentro de ellas tenemos la vía enteral, que puede ser por vía oral o por sonda nasogástrica. Ventajas es que es habitual, es económica, es segura. Desventaja, metabolismo hepático de primer paso, poca o nula absorción y degradación del fármaco por el pH gástrico o enzimas digestivas. Esto de la degradación del fármaco del pH gástrico por las enzimas digestivas, ¿cómo puedo hacer que esto no suceda? ¿Ustedes qué tipo de comprimidos le darían a un paciente que no quieren que se degrade? ¿Gastroresistentes? Gastroresistentes, exacto. Tienen que tener cubierta gastroresistente. Y así pasan por el estómago sin que se degraden. Tenemos comprimidos, masticables, de liberación prolongada, sublingual, recubiertos, capas múltiples, con capa gastroresistente o entérica, esto es lo que estábamos hablando recién, efervescentes, etc. Después tenemos cápsulas duras o de gelatina y formas líquidas o suspensiones para reconstituir. Sepan que las formas líquidas o suspensiones para reconstituir siempre son más rápidas que los comprimidos. Pueden estar casi palmo a palmo con el sublingual, pero las formas líquidas o suspensiones son más rápidos que cualquier otro comprimido o que las cápsulas. Bien, vía parenteral, hablábamos recién, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica. Después tenemos más específicas como la intratecal, epidural, intraósea, intraarticular, intraarterial e intracardíaca. Acá tenemos un cuadro, esto se los dejo para que lo miren ustedes, los usos de las vías parenterales, los usos más comunes. Acá tenemos la vía intravenosa, que el medicamento se introduce directamente en el torrente sanguíneo. Es la más rápida, como les dije hace un ratito. Hay diferentes métodos de administración, unas veces se hace muy lentamente y de manera continua, como puede ser el caso de los sueros, fluidoterapia. En otras la administración dura solo un cierto tiempo, como la administración rápida en bolo o la administración en perfusión gota a gota en unos 15-30 minutos. Es muy importante que esto se realice por un personal cualificado, ya que pueden aparecer complicaciones si no es así. Así que, bueno, esto ustedes lo practican o lo van a practicar todos los días. Vía tópica o local. Esta es la manera de administrar fármacos en forma líquida, una loción, un linimento, o semisólida, como son las pomadas y cremas, o sólidas, como los supositorios, para que se absorban bien a través de la piel o las mucosas.
Son vías tópicas de absorción por mucosas, la vía rectal, la vía vaginal, la vía nasal, oftálmica y ótica. Chicos, yo voy rápido para poder tratar de aclarar un poquito todo, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquier cosa me dicen. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, Antonio. Con respecto a los corticoides que estamos ahí en tópicos. Sí. ¿Solamente vienen en ungüentos o también en cremas? Esa duda me quedó a mí. Los corticoides, Por ejemplo, para hacer un efecto sistémico. vienen en crema, vienen en ungüento, hay varias formas de tópicas de corticoides. En ambas vienen. Claro, pero para hacer un efecto sistémico yo tengo que usar un ungüento, ¿verdad? Sistémico no vas a tener. Es local. Había entendido eso. No. Cuando vos usás claro, sí, pero ¿no hace un efecto sistémico también? Porque actúa de manera más lenta, decía la profe. El ungüento puede, pero, o sea, vos, por ejemplo, usás un clobetasol en ungüento y va a actuar sobre la lesión que vos tenés que lo estás aplicando. No sé si bien, me explico. había entendido que tenía un porcentaje que es breve, pero bueno. Es muy está bien, poco. ahora sí. Algo se puede, obviamente, todo se puede absorber. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo que te tomes un comprimido de corticoide, un corticoide inyectable, a que te pongas clobetasol en un ungüento, en una de esas lastimaduras que se hace la gente que tiene psoriasis y le pica y se pone un ungüento con clobetasol, y es raro que haga un efecto sistémico. Bárbaro, profe, gracias. Bien. Capaz que nos confundimos, porque yo también había, ¿no es cierto?, anotado que el ungüento como que tenía más, como que duraba más, en realidad. No. Para que ahí sí. Una crema se absorbe y dura menos. El ungüento tiene más permanencia en el lugar. Por eso claro, era eso, capaz que eso pensó que era sistemático, pero es eso, que dura más. Yo anoté eso, que duraba sistemático más. No, sistémico. Sistemático es otra cosa. Perdón, sí. No, yo les digo porque es bueno corregirlos a tiempo. Todavía acá estamos charlando. Después cuando hagamos el examen, las cosas se ponen más complicadas. Pero igual, va a ser de respuestas múltiples, porque como lo tenemos que hacer por Zoom, por la aplicación, por el Moodle, va a ser con respuestas tipo multiple choice, como están siendo los ejercicios que estamos haciendo. Bien, cambios en la embarazada. También tenemos que tener en cuenta esto del aumento del 50% del volumen sanguíneo disminuye, compensado por una disminución de proteínas y aumento de fármaco libre, aumento del flujo renal y diuresis, aumento de la eliminación del fármaco, aumento del flujo hepático, más aumento de una actividad metabólica por progesterona, o sea, va a haber una mayor metabolización hepática. En el sistema digestivo va a haber una disminución de la movilidad y un vaciamiento gástrico que va a aumentar la absorción. Así que la mayoría de los fármacos que se van a utilizar a la menor dosis que presente efecto terapéutico. O sea, si yo en un paciente una paciente que no está embarazada, le doy, por ejemplo, para quitar el dolor de muela, le doy un ibuprofeno 600, a una embarazada voy a tratar de darle menos. ¿Por qué? Porque va a ser mayor efecto. Entonces, por ahí le doy un ibuprofeno 400 y voy a lograr el mismo efecto terapéutico que en un paciente que no está embarazado, un 600. O sea, cuando veo que hace efecto, trato de dar la menor cantidad de droga posible. Bien.
Interacciones farmacocinéticas. Puede haber interacción en la absorción, una modificación del pH, retraso en el vaciamiento gástrico, presencia de alimentos. Pueden evitarse manteniendo un intervalo de 2 o 3 horas entre la administración de los fármacos que pueden interactuar. O sea, si yo sé que un AINE interactúa con alguna droga que voy a utilizar, por ejemplo, por ejemplo, como estábamos viendo hoy, con un diurético, voy a tratar de dejar 2 o 3 horas entre uno y otro, para que no interactúen o para que interactúen lo mínimo posible. Después tenemos interacciones en la distribución, como la fijación a las proteínas plasmáticas superior al 90%, interacciones en el metabolismo, aumentarlo o disminuirlo. Las RAM, que quedan, son reacciones adversas a los medicamentos. Es una reacción adversa, es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que se produce con la dosis que se aplica normalmente al ser humano cuando se utiliza para profilaxis, el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para la restauración o modificación de funciones fisiológicas. O sea, a una dosis terapéutica me puede aparecer una reacción adversa. Fármacos actuantes en el aparato digestivo. Voy a ir rapidito: antiulcerosos, antieméticos y eméticos, antidiarreicos y laxantes. Antiulcerosos los vimos muy bien en el momento de ver la parte de gastritis. Voy a ir a las cosas más importantes que me parece a mí. Antiácidos, protectores de la mucosa. Recuerden que los protectores de los inhibidores de la bomba, como es el esomeprazol, el omeprazol, lansoprazol, recuerden que van a actuar en el estómago, no en otro lado. En el estómago van a inhibir en forma irreversible la bomba de protones de la célula parietal gástrica, y de esa manera voy a lograr que deje de crear ácido el estómago. Bien, antiácidos, protectores de la mucosa, esto es importante. Antiinfecciosos frente a Helicobacter pylori, se va a dar frente a una infección con Helicobacter pylori un inhibidor de bomba de protones, y puede ser amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Estos son los antibióticos que generalmente se utilizan de elección. Si es alérgico a la amoxicilina, vamos a ir por una claritro. Bien, antieméticos, estos son para tratar de bloquear lo que sería la idea del vómito. Se van a utilizar en vómitos de diversa etiología. Generalmente se utilizan mucho para vómitos por cáncer. Así que acá tenemos uno de los más importantes, que es el ondansetron. Hay otros antieméticos. Después los eméticos, recuerden que son los que van a estimular al vómito. O sea, si nosotros necesitamos que un paciente tenga que vomitar, vamos a darle un emético. Los antidiarreicos son aquellos que me van a cortar la diarrea o van a disminuir la diarrea. Recuerden que la diarrea, hay diarreas que son crónicas y agudas. Una diarrea crónica es una diarrea que va a durar 3-4 semanas con pérdida de apetito, y una aguda entre 3 y 14 días. Los laxantes son el efecto contrario de un antidiarreico, son los que van a hacer que poder revertir una situación de estreñimiento, y hay diferentes tipos de laxantes.
Acá hay un cuadro que les va a servir para tener bien en claro los antiulcerosos y los laxantes. Vamos a analgesia, que es tratar el dolor. La analgesia es tratar de quitar el dolor, en realidad. Es una necesidad médica. El personal de enfermería debe conocer con detalle indicaciones específicas de cada uno de estos fármacos, así como sus reacciones adversas. Conocer la mejor manera de quitar el dolor en cada paciente. No todos los pacientes son iguales para quitar el dolor y hay que tener en claro que generalmente un analgésico van a tener RAM y generalmente tienen que ver mucho con el estómago, o sea, que generalmente un paciente que tiene gastritis es necesario darle algún protector gástrico cuando vamos a utilizar algún analgésico. Clasificación de dolor, dolor agudo, dolor crónico, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo vamos a paliar este dolor? Si es un dolor moderado, vamos a utilizar un opioide menor o un AINE, donde vamos a tener un dolor intenso, vamos a ir a un opioide mayor, como es la morfina, por ejemplo, la oxicodona. Ahí tenemos toda la batería de RAM. La fundamental es la depresión respiratoria, que da un opioide mayor, vómitos, estreñimiento. Opioides menores tenemos la codeína, el tramadol, que es un analgésico para dolor leve a moderado o dolor neuropático. Este tipo ningún opioide es bueno cuando uno lo toma o manejar máquinas específicas. Este tipo de opioides menores están contraindicados en infarto agudo de miocardio, ya que produce taquicardia. Antagonistas de los opioides, esto es muy importante, la naloxona y la naltrexona. Cuando hablamos de AINES, tenemos aspirina, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, ketorolac, indometacina, piroxicam, ácido mefenamínico, dipirona. Hay un montón. Recuerden que el paracetamol no es un AINE. ¿Por qué? Porque un AINE es un antiinflamatorio y el paracetamol no es antiinflamatorio, es analgésico y antitérmico. Paracetamol, analgésico y antitérmico. Recuerden que hay una dosis máxima que es de 4 gramos por día y que esa sobredosis, si pasamos los 4 gramos, es hepatotóxico. En el caso de una sobredosis, vamos a dar una N-acetilcisteína, que es un mucolítico, y va a aumentar la metabolización de este paracetamol. Glucocorticoides, hidrocortisona, metilprednisona, betametasona, dexametasona. Esto lo van a usar para muchísimas cosas el corticoide, tanto tópico como sistémico. También lo van a dar en aerosoles, por ejemplo, en el caso de asma. O sea, los corticoides se usan muchísimo. Un tema importante, ver en el caso de dar corticoides en forma sistémica, tener en cuenta que ese paciente no sea hipertenso, no sea diabético. Después, antibióticos. Tienen que saber en qué lugar de acción van a trabajar. Por ejemplo, un betalactámico, pues como es una penicilina, va a trabajar a nivel de la pared bacteriana, va a ser bactericida. Un macrólido va a trabajar a nivel de los ribosomas subunidad 50 y va a ser bacteriostático. O sea, esas cosas tienen que saber los antibióticos, su clasificación y dónde se utilizan. Tenemos las penicilinas, que tenemos, si queremos que tengan mayor potencia antibiótica, tenemos que dar una amoxicilina, por ejemplo, más un ácido clavulánico o un sulbactam, que es inhibidor de la beta-lactamasa, o una piperacilina más tazobactam, que también es inhibidor de las beta-lactamasas.
Acá vemos los usos, las RAM, los carbapenémicos, imipenem y cisplatina, el meropenem. Acá tenemos los acá tenemos todo lo que pueden producir este tipo de antibióticos. Las cefalosporinas que hay de primera a cuarta generación, recuerden que son primos hermanos de las penicilinas, por lo tanto, si un paciente es alérgico a las penicilinas, no debemos utilizar cefalosporinas. Bien, después tenemos las lincosaminas, que son bacteriostáticos, por ejemplo, la Perdón, clínica. profe. Sí. ¿Cómo dijiste lo de la cefalosporina, que son como primos hermanos? Sí, las cefalosporinas no se deben administrar en pacientes con alergia a penicilina, porque comparten muchas cosas. Entonces, si un paciente es alérgico a la amoxicilina, seguramente va a ser a las cefalosporinas. Entonces, para evitarte el mal trago o el problema, si es alérgico a la amoxicilina, hay que ir a dar algún otro, como por ejemplo puede ser una lincosamina, generalmente un macrólido. Esto es lo que vamos a dar en un paciente que es alérgico a las penicilinas. Una eritro, una citro, una claritro, cada uno tiene un uso específico. Entonces, después tenemos las sulfas, las sulfamidas, que tenemos varias, el clotrimmoxol, la sulfacetamida, la sulfadiazina. Este es otro grupo que son bacteriostáticos. Tengan en cuenta que un paciente que está, ¿cómo les podría decir? Un paciente que está inmunosuprimido, tenemos que darle un antibiótico que sea bactericida, no bacteriostático. ¿Por qué? Porque en el bacteriostático lo que hacen es trabajar también las defensas del cuerpo. Entonces, y en un paciente que está inmunosuprimido, justamente estas defensas están actuando mal. Entonces, siempre que ustedes tengan una persona que le han dado medicación por cáncer, que tenga HIV, nunca vamos a dar un antibiótico que sea bacteriostático. Siempre tiene que ser bactericida. Acá tenemos la vancomicina, que es un antibiótico que se utiliza generalmente para infecciones intrahospitalarias. Es muy potente. Acá tenemos las resistencias antibióticas, que generalmente se dan por el mal uso de los antibióticos. Generalmente el paciente que se automedica toma 2 días antibióticos, no toma más, después vuelve a tomar y se van generando resistencias. Ese tipo de resistencias pueden producirse enzimas como las beta-lactamasas. Entonces tenemos que, en vez de, si le damos una amoxicilina y con la amoxicilina andaba bien, probablemente ya no ande bien. Entonces le tenemos que dar una amoxicilina más clavulánico, que va a inhibir las beta-lactamasas, y así sucesivamente yendo a medicaciones más potentes. Después tenemos las tetraciclinas, y hasta ahí llegamos con el repaso. Traté de ir lo más rápido posible para ir tocando todo, o sea, ir tocando todos los temas que hemos visto, tocar los puntos más importantes. Yo esa clase de repaso se las voy a poner en el Moodle para que a ustedes les sirva de guía y que puedan ir estudiando todas las cosas para el parcial. ¿Cómo creen que van a llegar al parcial? Creo que con todos los prácticos obligatorios que hicimos, con todas esas preguntas que fuimos haciendo, con este repaso, creo que no tendrían por qué tener problema con el examen. Profe, ¿y antifúngicos no entra? Sí, entra antifúngicos. Lo que pasa es que no llegué a ponerlo acá, pero lo van a repasar en un rato. Cuando hagan ¿cómo se llama? El trabajo práctico. Por eso tampoco metí mucho de eso. Bueno, gracias. Recuerden que los antifúngicos también se dividen,
O sea, cuando hacen la clasificación, recuerden que hay algunos que van a actuar en la pared, otros que van a actuar acerca de los ribosomas. O sea, hay un cuadrito que creo que les di la vez pasada y está en el PowerPoint de la clase pasada, que probablemente encuentren lo que necesitan sobre antifúngicos. Y para qué se utilizan y no tratar de no mezclar con los antibióticos, porque hay algunas cosas que son medias parecidas, entonces puede dar a errores. Así que bueno, creo que tienen todas las herramientas como para dar un buen examen. Estudien, y ya estudien como para el final. O sea, está bueno que traten de ir relacionando todas estas bolillas. Y bueno, creo que están en condiciones. Si prestaron atención a las clases de Patricia y a las mías, creo que van a hacer un examen. Y los prácticos van a hacer un examen bastante piola. Así que bueno, cualquier cosa me preguntan por el Moodle. Alguna duda que se les venga a la cabeza o algo así, voy a intentar contársela. Profe, sí. El miércoles tendríamos clase común de Patricia, que probablemente también le pueden preguntar algún detalle, porque hasta que no llegue el examen pueden preguntarle lo que quieran. Y después, el jueves, se le vamos a pasar el horario, que ya creo que lo hablaron con Patricia para el examen, y se los vamos a poner obviamente, les vamos a hacer llegar el horario para que ustedes puedan hacer el examen bien. Ah, listo, gracias, porque mi duda era si el jueves teníamos el parcial, si había clases normales. Hay clases normales y además pueden servir para quitarse alguna duda más que tengan. ¿Se entienden? Listo, perfecto. Traten de estudiar antes, cosa de que el miércoles preguntarle lo que quieran que les haya quedado colgado de la palmera. Dale, genial. Así que bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, feliz día mañana a todos los trabajadores y trabajadoras, y bueno, lo mejor para este práctico y para el examen, porque yo no los voy a ver antes del examen. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Feliz día. Gracias. Hasta luego.